Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a leer la palabra de Dios allí en Filipenses capítulo 2, verso 3. Con un amén cuando ya lo tengan. Filipenses capítulo 2, verso 3. Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Oremos. Padre, estamos delante de tu divina presencia, pidiéndote una vez más que seas tú obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que tu nombre, Dios, sea enteramente glorificado. Padre, que esta clase sea de bendición para nuestras vidas y que tu nombre, Dios, sea enteramente glorificado. Despierta, Dios mío, nuestras vidas, nuestro entendimiento, para estar aprendiendo acerca, Dios mío, de estas clases que se han estado dando estos domingos, Padre, a las 3 de la tarde, Dios, y que podamos desarrollar una hora, Dios, de entendimiento para que tu nombre sea glorificado. Señor, gracias por nuestros hermanos que están aquí presentes y que están atendiendo, Dios mío, estos estudios. En el nombre de Jesús, gracias, Dios mío, te doy por ellos, y usa mi vida, usa mis labios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Entonces estamos tratando, mis amados hermanos, el tema es el discípulo y la humildad. ¿Cuántos de ustedes son humildes? Gloria a Dios. La humildad, hermanos, es una de las cosas que más se practican en nuestra sociedad. Tiene que ver con la soberbia y la vanidad. Es lo que estamos viendo hoy en estos tiempos, que hay mucha soberbia y también hay mucha vanidad. ¿Verdad que sí? Hemos visto manifestarse este carácter, hermanos, en muchas personas. Pero estas malas prácticas provienen, escúchenme muy bien, por la ausencia de humildad en el corazón del hombre. Pablo nos aconseja a no hacer las cosas solo por pelear o por orgullo, sino más bien nos motiva a practicar, ¿qué, hermanos? Que seamos humildes y a ver a los demás como a superiores, mejores que nosotros mismos. Pero cuando no hay humildad, cuando hay soberbia y vanidad, ¿cómo vemos a los demás? Los vemos por abajo, hermanos. Los vemos inferiores. Y eso, hermanos, no es bueno delante de Dios. Dice la palabra de Dios, y Jesucristo lo ratifica y dice:
sean imitadores de mí, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y si lo hacen ustedes, hallaréis que paz para vuestras almas. Entonces, una de las cosas, amados hermanos, que uno debe de tener es humildad. Ese viene siendo, hermanos, un fruto también. Un fruto, hermanos, de parte del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y si nosotros no somos humildes, entonces nosotros somos soberbios y caminamos en vanidad. Pero vamos a analizar la palabra humildad. Y quiero que usted también participe. Achu trae el micrófono piloto para si alguien quiere participar. ¿Cuál es la definición de la palabra humildad? Solamente alce su mano o participe, y ahí está el micrófono. Amén. ¿Cuál es la definición para la palabra humildad? A ver, Chuy. No sentirse. ¿Cuál es la definición? Pues en mis propias palabras podría ser no sentirse superior a los demás. La palabra, hermanos, etimológica, la definición viene de la palabra, hermanos, humildad, del griego que tapeinó. Esa es la definición del griego tapeinó. ¿Y qué significa? ¿Qué significa? Rebajarse. Usted, amado hermano, se rebajaría ante las personas, o usted diría: yo no me dejo de nadie, ¿verdad? Pero el rebajarse, amado hermano, y humillarse ante los demás es una forma de humildad. Es una forma, hermanos, de vivir una vida pacífica. Es una forma de vivir una vida humilde. Humilde, hermanos, también significa evitar el engrandecimiento. ¿Sabían? Es evitar, hermanos, la vanidad. El envanecimiento, hermanos. La presunción. La arrogancia. Humildad tiene que ver, hermanos, con una persona que no se siente más importante que los demás, a pesar de sus logros o triunfos. Si una persona, hermanos, no tiene humildad, es una persona, hermanos, que no sirve para servir. Es una persona, hermanos, que exige y quiere que los demás se fijen en él o en ella. Es una persona que exige que todo mundo gire alrededor de esa persona. Y cuando existe, hermanos, este espíritu de vanagloria, su final, ¿sabe qué viene siendo, hermanos? La humillación en una forma ya, hermanos, completamente como burlesca. Miren lo que le pasó por andar de presumido. Miren lo que le pasó por andar de
creído, ahora anda caminando a pie, pero cuando traía su troconón del año, no le hablaba a nadie. ¿Y ahora qué pasó? Entonces, amado hermano, humildad significa evitar el engrandecimiento, la vanidad, el envanecimiento, la presunción y la arrogancia. Esto, amado hermano, tiene que ver con el aspecto del alma. Por eso el alma, hermanos, tiene que ser quebrantada completamente y decir: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Verdad que sí? Desaparecer, hermanos, el yo, desaparecer toda esa arrogancia, toda esa altivez, es darle, amado hermano, prioridad a la persona humilde, porque todos los que se levantaron, todas las personas que se hicieron grandes y todas las personas que vieron a los demás por debajo, fueron completamente avergonzados y quebrantados. Por eso, hermanos, es muy importante la humildad, que el yo tiene que desaparecer. No sé si hayan visto a personas que dicen: yo oro tantos horas al día, yo ayuno, yo anduve evangelizando, yo gané tantas almas, yo me sé la Biblia al revés y al derecho, yo, y la persona, ¿cómo se vuelve? ¿Un qué? Un yo-yo. Y prácticamente, hermanos, eso se llama religiosidad. Aquel fariseo, ¿qué decía? Decía aquel fariseo, hermanos, cuando el fariseo y el publicano fueron, hermanos, a la hora de la oración, a orar al templo, y cuando estaban orando, el publicano nomás decía: soy pecador, soy pecador, soy pecador. Y el fariseo, ¿qué hacía? No, hombre, Dios, yo te doy gracias a ti porque pues yo ayuno 2 veces a la semana, yo oro, yo pago mis diezmos, yo ofrendo, y no soy como ese mundano, como ese inconverso que está ahí. ¿Qué estaba haciendo el fariseo? Exactamente. Y cuando nosotros condenamos a las personas, pues lo único que estamos haciendo, ¿no?, con las personas es humillarlas. Las estamos humillando porque nosotros queremos que sean como nosotros o que sean superior a nosotros en cuestiones de santidad. Pero no es así, amados hermanos. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros por las personas que están batallando, sí o no? ¿Cómo podemos ayudarles? Por eso dice Filipenses capítulo 2, verso 3, dice: no estén haciendo cosas por contienda. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, más bien hagan las cosas ¿con qué? Con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Cómo debemos de ver a las personas? En una forma superior.
o tenemos que verlas, amados hermanos, como lo que son. Son imagen, ¿no?, de Dios, y están hechos a imagen y semejanza de Dios. Es por eso, amados hermanos, que nosotros debemos siempre ser humildes. La humildad, hermanos, es un toque muy especial en la vida del creyente, porque, amado hermano, está reflejando uno de los frutos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ver, como punto número 2, ejemplos de humildad en la Biblia. Lo primero, hermanos, que vemos ahí, vamos a ver, ejemplo número 1 es el maestro de Galilea, nuestro Señor Jesucristo. En Filipenses 2:8, como dice la Escritura, Filipenses 2:8. Amén. Dice su palabra en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. ¿Hasta dónde se rebajó nuestro Señor Jesucristo? Lo escupían, lo blasfemaban, lo bofeteaban y se defendió. Podía defenderse, ¿sí? Mas ¿saben una cosa? No lo hizo, sino que fue humilde. Humilde. Y claro que sentía el dolor, sentía el desprecio y sentía el odio hacia su persona, pero no los odió, no los enjuició, sino ¿saben qué hizo? Los amó. Y decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces la humildad de Jesús se deja ver al momento que estuvo dispuesto a negar sus derechos como Dios hombre, a fin de obedecer al Padre Celestial y de servir a los demás. Una de las características principales de Jesucristo fue la humildad. Jesús no deseaba dominar a los hombres, más bien deseaba servir a los hombres. No deseaba tomar su propio camino, sino el camino del Padre. No deseaba la exaltación de él mismo, más bien buscó siempre renunciar a su gloria por amor a la humanidad. ¿Y qué nos dice Mateo 11:29? ¿Quién quiera participar? Mateo 11:29 dice: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Se fijan? Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y si ustedes aprenden a ser mansos y humildes, ¿qué dicen? Hallarán paz y tranquilidad para vuestras almas. ¿Verdad que sí? ¿Y qué dice Juan 13:14-16?
Amén, gloria a Dios. Juan 13, del 14 al 16 dice: Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos por los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho vuestro también hagáis. ¿Se fijaron, hermanos? El 16 dice: de cierto os digo, el siervo no es mayor que un señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. ¿Quién debería lavar los pies? ¿Los discípulos a Jesús? ¿O Jesucristo a sus discípulos? ¿Se fijaron? Ahora, ¿cómo vino Jesucristo, hermanos, a la tierra? ¿Acaso no vino como el cordero? Y un cordero es manso y humilde. Y el chivo, ¿cómo es? Es al contrario, ¿verdad? Una ovejita es más vago, es más inquieto, es más de carácter más explosivo, ¿verdad que sí? Pero el Señor Jesucristo, hermanos, vino en una forma humilde de corazón. Amén. Veamos otro ejemplo. Juan el Bautista es el ejemplo número 2. Juan 3:30. A ver, ¿quién quiere participar? Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Juan el Bautista, hermanos, él era un precursor, era el enviado de Dios como profeta para preparar el camino. ¿A quién? A nuestro Señor Jesucristo. Él venía a presentarlo como el Cordero de Dios que quita y borra los pecados del mundo. Eso es, amado hermano, lo que era Juan el Bautista. En la relación que tenía, hermanos, con su primo Jesucristo, era, hermanos, una acción de humildad, porque su expresión lo dice claramente: es necesario que Cristo, el Cordero de Dios, crezca y yo mengue, o sea, que yo esté abajo de Él, porque yo no soy digno, decía Juan el Bautista, ni aún de desatar las correas de sus sandalias. Pero no es posible que tú vengas a mí y yo sea el que te tenga que bautizar. Al contrario, quien tiene que bautizar, ¿quién es? Eres tú, Señor Jesucristo, y tú quieres bautizarme a mí, pero yo soy indigno. Deja así, Juan, porque es necesario que cumplamos toda justicia. Entonces, amado hermano, vemos pues, hermanos, que Juan el Bautista, ahí en Juan 3:30, dice: es necesario que Él crezca y yo mengue. Esta expresión, yo mengue,
habla de la humildad que tenía en su corazón. Juan el Bautista reconoce que solo había sido enviado para preparar el camino del Mesías. Juan da a Jesucristo el enorme reconocimiento al decir: es necesario que Él crezca y yo mengüe. Esto significa que el ministerio de Jesucristo debería tener más importancia aún que el ministerio mismo de Juan. Tremendo, ¿verdad, hermanos? Entonces, hay algo muy importante, ¿sí? Hoja número 19 dice: hoy en día no es así con algunos ministerios de la iglesia. Muchos ministros, en lugar de exaltar a Cristo en sus ministerios, ¿qué sucede? Solo buscan la exaltación propia de ellos mismos, olvidando la humildad que mostró Juan el Bautista. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Esto quiere decir que si nosotros servimos a Dios en cualquiera de los ministerios que Dios haya puesto en nuestras vidas, ¿quién debe de recibir la gloria? Jesucristo. Pero muchas veces la gloria la queremos agarrar nosotros. Queremos que todo el mundo se fije en nosotros. Queremos que todo el mundo nos escuche a nosotros. Queremos que todo el mundo gire alrededor de nosotros. Queremos que el mundo se enfoque hacia nosotros. Pero, amado hermano, ese no es darle la gloria a Dios. Eso no es humildad. Humildad es desviar la atención que viene dirigida hacia uno y sacarla de nosotros y llevarla a donde, a quien se merece todo honor y toda gloria. El hombre no es merecedor, hermanos, de gloria, solamente Jesús. Sí, hermano. Pienso que también en parte es algo difícil desviar la atención, porque, por decir así, pues sí, uno tiene que ser humilde, pero si uno trabaja para la obra de Dios, pues tenemos que seguir trabajando y trabajando. O sea, uno tiene que salir a las calles, predicar, hablar el evangelio, regalar un folleto, ganar almas para Cristo. Mucha gente te va a voltear a ver, ¿verdad? O sea, porque estás trabajando para la obra de Dios. ¿De qué manera puedes desviar la atención hacia que te volteen a ver? O sea, uno no puede dejar de trabajar para la obra de Dios. Es lógico que si uno trabaja para la obra de Dios y Dios está haciendo algo en tu vida, te tienen que voltear a ver. Bueno, creo que estamos no exactamente estamos viendo llamar la atención. Por esto, muchos dicen: no, yo no voy a ir a la iglesia. ¿A dónde vas a ir? No, es que yo voy a ir a ver a Juan Carlos Jarvien. No, es que no, que es un siervazo de Dios. ¿Usted le está dando gloria a quién? ¿A quién? ¿Sí me entiende? ¿Y sabe qué es lo que está haciendo usted con esa persona? Usted lo está convirtiendo en un ídolo. ¿Y qué cree que Dios le va a hacer por su culpa? Lo va a bajar, lo va a humillar. Ahora, si alguien predica muy bonito, ¿no? Como esos siervos, ¿no? Vean ustedes lo que han logrado, ¿sí? Lo que han logrado, pero después de ese logro,
han caído, hermanos, en lo más bajo. Algunos hombres usados por Dios. Miraba, hermanos, a una sierva de Dios llamada Catherine Kuhlman, la amiga o la novia del Espíritu Santo. Dios la usaba de una forma poderosísima. Dios le mostraba, hermanos, todas las cosas. Pero ¿sabe qué? Se enamoró de un hombre. Y ese hombre, ¿sabe qué? La mandó hasta el suelo. La bajó hasta abajo. Siervos de Dios, hermanos, han tenido más fama todavía que el mismo Papa. Por ejemplo, hay un varón, ahorita no sé si viva, creo que ya murió, Jimmy Swaggart. Él juntaba, hermanos, casi 600,000 a 700,000 personas. Más todavía que el mismo Papa. Pero, hermanos, como era un ídolo, las mujeres siempre andaban como moscas, como si fuera un muñeco de miel. Y para el suelo se cayó. Hombres, hermanos, de los cuales hoy conocemos como grandes profetas, grandes estadistas, grandes maestros, han caído de alguna forma porque nosotros tenemos la culpa de estar siempre dándole la gloria al hombre. Y el hombre no debe de recibir ningún tipo de gloria. ¿Quién debe de recibir la gloria? ¿A quién se le tiene, hermanos, que guardar reverencia? ¿Al hombre o a Dios? Es a Dios. ¿A quién se le tiene que humillar y hincar? ¿A Dios o al hombre? ¿Verdad? Una persona tiene que tener muchísimo cuidado, ¿sí? Debe de tener muchísimo cuidado cuando el diablo se le acerca y le dice: siervo, la verdad, qué bonito te usa Dios. La verdad, Dios, sinceramente, te ha dado tantas cosas, y créeme, Dios es tan bueno, y cómo te usa grandemente. Entonces hace la persona así: sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? El ego se alimenta. ¿Y sabe qué tiene que hacer? Inmediatamente platicar con esa persona y decir: ¿sabes qué? No es el hombre, es la gracia de Dios. Así te puede usar también a ti. Y tú no debes de gloriar la carne. El que debe de ser digno de suprema alabanza es el Señor Jesucristo. Porque Dios puede usar hasta un burro, ¿sí o no? ¿Y quién recibe la gloria? El burro. El burro, hermanos, pues andaba muy contento. Y fue y le platicó a los demás burros y le dijo: no, hombre, cuando iba llegando a Jerusalén, mira, me ponían un montonal ahí de palmas y todo, y decían: Hosana, Hosana. Pero no sabía que no le decían al burro, sino que al que iba arriba, hermanos. ¿Verdad que sí? Mire, hermano, qué bonito canta. No, hombre, usted canta casi como los ángeles de Dios. Sí, ¿verdad? Hombre. Y ya empieza: no, hombre, fíjese que ya voy a hacer el segundo disco. Ya voy a grabar el tercer disco. ¿Qué es lo que está alimentando? Por eso, hermanos, el estudio se llama la humildad. La humildad. Hay personas, hermanos, que tienen muchísimo dinero,
que se están ahogando, hermanos, en dinero. Pero le digo una cosa, son bien humildes, hermano. Y ni se visten acá, hermanos, como príncipe. Se visten, hermanos, normal, andan normal. Personas millonarias, hermanos, no andan altivos, andan tranquilos. Y hay personas, hermanos, que de repente se les llena la cartera un día. No, hermanos, ya no caben en el planeta, ¿verdad? Ya piensan, hermanos, que el mundo está a sus pies. No, hermanos, nosotros debemos de buscar siempre la humildad. Amén, hermanos. Amén, amén. Hoy en día no es así con algunos ministros de la iglesia. Muchos ministros, en lugar de exaltar a Cristo en su ministerio, solo buscan la exaltación propia de ellos mismos, olvidando la humildad que mostró Juan el Bautista. Punto número 3. ¿Por qué el creyente debe de practicar la humildad? ¿Por qué? En ella, hermanos, en la humildad está la grandeza. Por eso Jesucristo, hermanos, su cualidad principal era la humildad. O andaba de presumido, porque echaba muchos fuera demonios. Andaba de presumido, sanaba enfermos, andaba de presumido. ¿Dónde se vio exaltación? ¿Dónde se vio, hermanos, orgullo? ¿Dónde se vio vanagloria, hermanos, en mi Señor Jesucristo? Por eso Él siempre dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Juan el Bautista sí era, hermanos, un señorón. Porque y tenía un ministerio, hermanos, que solamente de todos los profetas le tocó la bendición a él. Y dijo: es necesario que yo mengüe y que Cristo crezca. Y él dijo: yo no soy digno ni de desatarle las correas de sus sandalias. Esto, amados hermanos, es importante, porque en esta área es donde Dios, amado hermano, usa más al humilde que al altivo. El altivo se gasta. Es cuando Dios le da un don muy grande, le da un don, vamos a decir, un beliz lleno, hermanos, de puro dinero. Y no hay, hermanos, dónde gastarlo, y lo tira por aquí, lo tira por allá, lo derrocha, no lo sabe usar. Pero el humilde, hermanos, siempre allí con su billetito, con su dólar, ahí lo conserva para el caso necesario, para cualquier otra cosa, ¿verdad que sí? Entonces esto, hermanos, es de suma importancia. Amén. En ella está la grandeza. Dice Mateo 18:4, ¿cómo dice? Me dice: así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿Se fijan? Cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor. ¿Dónde? En el reino de los cielos. Ahora, vuelvo a repetir, si nosotros no somos humildes, pues Dios nos puede usar, pero hermanos, ese par que se le termina, se le va a terminar rápido. No, fíjense que yo antes era esto. No, yo hice esto. No, yo fabriqué esto. ¿Qué decía Nabucodonosor? Todos estos jardines, toda esta gran Babilonia, yo la hice. Toda esta grandeza, toda esta riqueza,
todo lo que hay aquí, todo tipo de arquitectura, es obra de mi cerebro, es obra de mis manos. Yo lo hice, yo lo fabriqué, yo levanté esa misión, yo hice aquella iglesia, yo saqué ministerios, yo hice aquello, yo hice el otro. No, amado hermano, escúchame muy bien. Nabucodonosor, Dios tuvo que humillarlo hasta convertirlo casi en un animal, hermanos. Pero él reconoció la grandeza de Dios y le tuvo que dar la honra y la gloria a ese Dios maravilloso. Denle un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Por eso no debemos, hermanos, echarle tanta crema a nuestros tacos. Porque si le empezamos a echar, hermanos, mucha enjundia a nuestros tacos, no, que yo, usted se va a volver un yoyo, hermano. Y al último Dios lo va a hacer para un lado. Es, no, este es muy presumido, este se cree mucho, vive nomás de los puros recuerdos. Pero ¿por qué no vives del presente? ¿Por qué no vives del presente? Yo quiero saber quién eres hoy, no lo que fuiste ayer. Ya no lo eres. Yo era millonario, yo tenía tantas cosas. Bueno, ¿y por qué te las quitó el diablo o por qué te las quitó Dios? ¿Qué fue lo que pasó en tu vida? Grandeza. Entonces, si la persona, hermano, no es humilde, su ministerio va a durar, hermanos, muy poquito. Muy poquito va a durar. Amén, hermanos. Cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿En qué consiste la actitud humilde de un niño? Jesús muestra a sus egocéntricos discípulos que en lugar de buscar posiciones elevadas y de discutir por quién era el más grande, mejor deberían preocuparse. ¿Por qué, hermanos? Por servir a los demás. Debemos ser semejantes a los niños en el sentido de tener un corazón tierno, sincero, pero sobre todo humilde. Decía esa mujer decía: oye, Jesús, deja que mis hijos se sienten, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Oye, pues, ¿qué pasa contigo? Eso yo no lo doy. ¿Eso lo da quién? Ahora que si ustedes quieren ser mayores, si ustedes quieren ser superiores a los demás, ¿qué es lo que tienen que hacer? Humildes, servidores. ¿Quién creen que sea el más grande en una iglesia? Pues el que sirve más. Y fíjense en quién es el que sirve más. El que está al servicio de los demás. El que está sirviendo siempre. Yo recuerdo, hermanos, un pastor que a mí me gustaban mucho sus predicaciones, pero no tenía nada de humildad. Y una vez, hermanos, en una fiesta, recuerdo que se sentó y dijo: no quiero que nadie se siente aquí. Este es mi lugar. Y, hermanos, todos estábamos comiendo, porque era el cumpleaños, yo creo que de él. Dijo: y este es mi comida para él solo. Dice: qué raro está este señor. Bueno, Dios lo bendiga. Pero tenía otra cosa, que tenía una Harley Davidson, y siempre la tenía, hermanos, enfrente del púlpito, porque no quería que los niños la agarraran.
o le fueran a arrancar un pedazo de sabrá Dios qué, o la fueran a raspar allí, hermanos, en el púlpito, enfrente del púlpito, una motocicleta que cuesta más que un carro. Dije, pues, ¿qué es esto? Y la gente, pues, no decía nada. Pero no había, hermano, ni un pelo, hermanos, de humildad. No había nada, amado hermano, de estas cosas. Pronto la iglesia, hermano, se convirtió en una maquiladora. Se desapareció. Dios, ¿usted cree, hermanos, que iba a usar una persona así de ese tipo? No. Por eso muchas personas, hermanos, cuando no usan el factor de humildad y siempre van a ser altivos, creyéndose lo que no son y contándole puros cuentos chinos a las personas, que yo esto, que yo aquello, que yo era, que yo hacía, que yo... No, hermanos, eso no funciona delante de Dios. Usted, amado hermano, en lugar de edificar, está destruyendo completamente las almas y las personas que le creen a usted están igual que usted. ¿Sí o no? La humildad es muy importante, hermanos. La humildad es muy importante. Amén. Somos llamados a vestirnos de esa humildad. Colosenses 3:12. Somos llamados a vestirnos de ella. Colosenses 3:12. Amén, aleluya. La palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice la palabra: vestidos pues como escogido de Dios santo y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Entonces, hermanos, somos llamados a vestirnos de humildad. Dice la Escritura en Colosenses 3:12, vestidos de humildad. En el cristianismo, la humildad, hermanos, es como un estilo de vida. No debemos olvidar que para acercarnos a Dios, el requisito que se nos pide es que la humildad. Si somos humildes, Dios traerá a nuestras vidas, ¿qué es lo que va a traer? Exaltación. Alábele los labios ajenos y no tu propia, ¿qué? Y no tu propia lengua. De nada nos va a servir, hermanos, exaltarnos a nosotros mismos. De nada nos va a servir elevarnos a nosotros mismos. De nada nos va a servir que todo el mundo nos enfoque. De nada nos va a servir, hermanos, que todo el mundo se fije en nosotros. Si los que realmente se tienen, hermanos, que mirar es a Jesucristo, puesto los ojos ¿en quién? ¿En el hombre? No, maldito es el hombre el que confía en el hombre y el que pone sus ojos, su mirada en él. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, él nunca te va a fallar. ¿O sí? ¿O te ha fallado alguna vez? Entonces dice, vestidos de humildad. En el cristianismo la humildad es como un estilo de vida. No debemos olvidar que para acercarnos a Dios, el requisito que se nos pide es la humildad. Si somos humildes, Dios traerá a nuestras vidas exaltación. Salmo 138:6. ¿Quién lo tiene? Dice la palabra
excelso y atiende al humilde, mas el altivo mira de lejos. Más al altivo, mira de qué? Lo mira de lejos. Esto es mucho importante entonces, amado hermano, gloria a Dios, que Jehová es grande y excelso y atiende siempre al humilde. ¿Pero está atendiendo al altivo? No. Al altivo, ¿cómo lo ve? Lo mira de lejos. Ni caso le hace. Porque está buscando su propio yo, su propio ego. Entonces eso no le va a servir de nada a una persona ególatra. O sea, es una persona que busca la honra, busca la gloria de los demás y está fabricando cosas y haciendo cosas, mostrándose ante la sociedad para que todo el mundo se fije en ellos, pero no es así. Nosotros debemos enfocarnos solamente en Cristo Jesús. Lucas 18, 10 al 14. Dice la palabra del Señor: 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pies, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúltero, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios se propició a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Se fijó? ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Vemos una persona que buscaba de Dios. Vemos una persona, hermanos, de ayuno. Vemos una persona de oración. Vemos una persona, hermanos, que a lo mejor Dios la usaba de 1000 formas y de 1000 maneras. ¿Pero qué? Pero le echaba mucha crema a sus tacos. Se estaba ensalzando, se estaba envaneciendo, le estaba pasando lo mismo que a los pavorreales, hermano, se estaba inflando. Y cuando alguien se infla, amado hermano, se va a ponchar, se le va a acabar la gloria, y a ver cómo le va a hacer. Va a tener, hermanos, que buscar la gloria de Dios y a entender que el mundo no puede girar alrededor de nosotros, sino que el mundo debe de girar alrededor de Dios. ¿Verdad que sí? Amén, amén. Gloria a Dios. Proverbios 29, 23, con esto terminamos. Dice la palabra. Aleluya, dice así la palabra de nuestro Dios. El hombre irá, no, es el 23, ¿verdad? La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Ya se fijaron. La soberbia
cada vez lo está, hermanos, abatiendo al hombre soberbio. Pero al humilde de espíritu siempre va a ser honrado. ¿Verdad que sí? Dice, lo sustenta la honra. Y qué hermoso, hermanos, es ser nosotros humildes. Porque si no somos humildes, pues Dios no nos va a usar. Va a usar su don, su talento. Pero el vaso, amado hermano, tarde o temprano, pues se va a corromper. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿cuál es la enseñanza? La enseñanza, amado hermano, es que nosotros tenemos que ser humildes. Y para poder, hermanos, ser humildes, necesitamos que Dios quebrante nuestras áreas almáticas, nuestros sentimientos, nuestro orgullo, nuestra soberbia, porque todo eso proviene del alma. Y cuando una persona, hermano, no es quebrantada por Dios, siempre va a ser, hermanos, una persona rebelde. Sus actitudes, sus frutos lo van a sacar a flote. Siempre, no cambia, es el mismo orgulloso, el mismo vanidoso, iracundo, soberbio. No cambia, necesita trato de parte de Dios. Ser humilde. Póngase de pie. ¿Alguien quiere dar gracias a Dios? Ahí está el micrófono piloto para que usted le dé gracias a Dios. Amén, amén. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a estar dando gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, mi Dios amado, una vez más, Señor, venimos delante de tu presencia, mi Dios, dándote toda la gloria, Padre, porque solamente es tuya, Señor. Toda la honra, mi Dios amado, en esta preciosa hora, Señor, que nos has permitido, Señor, estar en este lugar, Señor. Así en esta hora, mi Dios amado, te damos gracias, Padre, por este precioso día, Señor amado, en el cual cada uno de mis hermanos está presente, mi Dios de la gloria. Mira, mi Dios amado, esta enseñanza, Padre, que tu siervo nos ha dado, mi Dios amado. Te damos gracias, Padre de la gloria, porque sabemos, mi Dios amado, que tenemos que ser humildes día a día, Señor amado, porque solamente tú eres el único, mi Dios de la gloria, que mereces toda la gloria, papá. Tú eres el único, Señor amado. Te pedimos que nos ayudes, Señor amado. Danos fuerza, danos fortaleza para seguir adelante, mi Dios amado. Padre, yo te pido por cada uno, mi Dios de la gloria, de los que estamos en este lugar, Señor, aquellos que tú has usado, Padre amado, que tú los hagas, Padre, una persona humilde, Señor amado. Dios de la gloria, en esta hora, Señor amado, te doy gracias, Padre, por esta enseñanza, mi Dios. Así también, mi Dios de la gloria, yo te pido por tu siervo, mi Dios amado, que sea usted, Padre, ayudándolo, dándole fuerza y fortaleza, mi Dios amado, para que él siga llevando, Padre, estas enseñanzas que tú has puesto, Padre amado. Padre, en esta hora preciosa, cubrimos este lugar, Señor, con tu sangre preciosa a cada uno de los que estamos aquí, y te damos gracias, mi Dios amado. Gracias, Señor, por esta preciosa hora, por esta tarde, Padre, por esta enseñanza, Padre amado, que cada uno, Señor, nos lleve en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, Padre, y más que nada, mi Dios amado, que practiquemos esa humildad que tú quieres de cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado, en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén y amén.